Yo pensaba que mi jefe era un explotador, que solo me dejaba encerrado en la oficina de noche para cargarme de trabajo, hasta que una cámara de seguridad mostró lo que él hacía cuando yo no estaba. Desde ese momento no pude volver a mirarlo igual. Lo admito, durante años creí que la peor parte de mi trabajo era el aburrimiento. La monotonía gris de esas paredes beige, el zumbido agudo de los fluorescentes que te taladra el cerebro, el olor a café quemado y a polvo de impresora que se te metía en la garganta. Pero me equivoqué. Lo peor no era el aburrimiento, era la ignorancia, la cómoda, estúpida ignorancia de no saber qué o quién más compartía ese espacio conmigo cuando la luz del día se apagaba y yo me quedaba solo, creyendo que era el único alma consciente en aquel piso desierto. Nunca me gustó el turno de noche, pero en Synergia Dynamics, una consultora de medio pelo con ínfulas de multinacional, el que llegaba último a la piñera se comía la bronca y los horarios de mierda. Yo era el nuevo, el joven, el inexperto, el que no tenía hijos ni hipoteca que usar como excusa. Así que me endosaron la tarea de quedarme hasta tarde, a veces hasta la 1, a veces hasta las 3 de la madrugada, para cerrar los informes trimestrales. El trabajo de chivo, el que nadie más quería. Mi jefe, el señor Arismendi, me lo encomendó con su sonrisa de tiburón cansado. Es tu oportunidad de demostrar compromiso, muchacho. De aprender de verdad cómo se maneja esto. Tenía una voz suave, casi un susurro, que siempre parecía llevar una capa de lástima o de desprecio. Nunca supe cuál de las dos. Era un hombre de unos 50 años, siempre impecablemente trajeado, con corbatas de seda que costaban más que mi sueldo semanal. Sus ojos, sin embargo, eran lo único que delataba el esfuerzo de su fachada, pequeños, grises, y siempre moviéndose, calculando, midiendo. La oficina era un espacio abierto, un mar de cubículos fantasmas que de día bullían con el ruido de las teclas y las conversaciones intrascendentes. De noche era un cementerio de sillas giratorias y pantallas apagadas. Mi cubículo estaba al fondo, cerca de la única ventana que daba a la fachada posterior del edificio, una vista privilegiada a un callejón lleno de contenedores de basura y a la pared de ladrillo visto del edificio de al lado. El silencio no era realmente silencio, era una amalgama de sonidos siniestros, el ronroneo lejano de los servidores en la sala de computación, el crujido ocasional del falso techo cuando se enfriaba la estructura, el golpe seco del tubo fluorescente que siempre estaba a punto de fundirse en el baño de hombres. Y los olores, de día olía a limpieza superficial, a lejía barata. De noche, el edificio exhalaba su verdadero aroma a humedad antigua, cableado viejo, el dulzón y penetrante aroma a la colonia barata del señor Arismendi, que parecía haberse impregnado en cada superficie que tocaba. Al principio, lo odié. Me sentía un prisionero. Cada minuto era una agonía. Revisaba el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla cada 5 minutos. El tiempo no pasaba, goteaba, lento y pesado como alquitrán. Mi espalda se tensaba, mis ojos ardían, y una punzada sorda se instalaba en mis sienes. Pero con las semanas me fui acostumbrando. O este evento, más bien, mi mente se fue entumeciendo. La rutina se volvió automática. Llegar, encender mi ordenador y el de al lado para tener más luz, poner música low-fi en los auriculares para ahogar el zumbido, y teclear como un autómata hasta que el cuerpo me pedía clemencia. El señor Arismendi siempre se iba alrededor de las 7, pero no sin antes deslizarse hasta mi cubículo. Su sombra era lo primero que veía, alargándose por el suelo de moqueta gris, antes de que su presencia llenara el espacio a mi espalda. Todo en orden, Daniel. Su voz me hacía dar un respingo siempre, por más que lo esperara. Sí, señor Arismendi. Avanzando. Bien, bien. No te quedes hasta demasiado tarde. Recuerda activar la alarma cuando salgas.
La clave es la misma de siempre. Era el mismo intercambio, noche tras noche. Yo asentía, sin volverme del todo, sintiendo su mirada en mi nuca. Se quedaba unos segundos de más, como si estuviera asegurándose de que no iba a hacer alguna tontería, y luego se iba. Sus pasos, amortiguados por la moqueta, sonaban como si alguien estuviera arrastrando un saco de arena. Yo soltaba el aire que no sabía que estaba conteniendo cuando oía el clic metálico de la puerta principal al cerrarse. Esa era la señal, la confirmación de que estaba solo, o eso creía yo. La primera vez que noté algo raro fue un martes, o un miércoles. Los días se fundían. Había estado luchando contra una hoja de cálculo particularmente rebelde, y me di cuenta de que necesitaba un documento que solo había en la impresora central, que estaba al otro extremo de la oficina, junto al despacho de Arismendi. Me quité los auriculares. El silencio me golpeó con una fuerza física. Era más profundo de lo habitual. Hasta el zumbido de los fluorescentes parecía haberse apagado. Me levanté y caminé entre la penumbra de los cubículos, iluminado solo por las lucecitas parpadeantes de los routers y las torres de algunos ordenadores en modo suspensión. La moqueta absorbía mis pasos. Al pasar frente al despacho de Arismendi, noté algo. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, entreabierta. 1 centímetro, no más. Por ese resquicio salía un olor. No era el olor a colonia habitual, era algo más orgánico, ácido, como el olor a vinagre o a fruta pasada. Me detuve un instante, extrañado. ¿Se le habría olvidado cerrar? Me asomé un poco, sin tocar la puerta. El despacho estaba a oscuras, pero la luz del pasillo se colaba, iluminando el borde de su enorme mesa de roble pulido. No vi nada fuera de lo común. Supuse que quizás la limpieza había dejado algún producto y que el olor se había concentrado. No le di más importancia. Volví a mi sitio con el documento, pero la imagen de esa rendija oscura y ese olor agrio se me quedaron grabados. Las noches siguientes estuve más alerta. Ya no podía sumergirme tan fácilmente en mi trabajo. Mi atención se dividía. Escuchaba. Cada crujido, cada cambio en el zumbido ambiental me hacía levantar la cabeza. Empecé a notar patrones. A veces, mucho después de que Arismendi se hubiera ido, creía oír un ruido. No un ruido claro, sino un susurro de fricción, como si alguien estuviera moviendo un mueble pesado, pero muy lejos. Provenía de la dirección de su despacho. Al principio lo atribuía a los ruidos normales del edificio, a la tubería, al viento en el ducto de ventilación, pero era un sonido demasiado específico, demasiado rítmico. Una noche, no pude resistir la curiosidad. Esperé hasta pasada la medianoche. El edificio estaba sumido en un silencio absoluto, el de la ciudad durmiendo a nuestro alrededor. Apagué la pantalla de mi ordenador y me senté en la oscuridad, esperando. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra. La luz de la luna y el resplandor anaranjado de las farolas de la calle se filtraban por la ventana, bañando todo en un tono sepia mortecino. Las sombras de los cubículos se convertían en bloques sólidos, negros, y entonces lo oí. No era mi imaginación. Shh, shh, shh. Un sonido de arrastre, lento, deliberado. Venía sin duda del pasillo que llevaba al despacho de Arismendi. Me levanté, conteniendo la respiración. Caminé agachado, usando los cubículos como cobertura, sintiendo el latido de mi corazón en el oído, tan fuerte que temía que el ruido me delatara. El sonido cesó cuando me acerqué al pasillo. Me pegué a la pared, al borde mismo de la esquina, y me arriesgué a echar un vistazo rápido. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del despacho de Arismendi estaba abierta, completamente abierta, y desde su interior salía un tenue resplandor parpadeante, como el de una pantalla de ordenador. El olor ácido era más fuerte aquí, mezclado con otro olor, uno que me resultó vagamente familiar, pero que no pude identificar, un olor metálico dulzón,
como el de las monedas de cobre. No me atreví a investigar más. El miedo, un miedo frío y irracional, me agarró por la garganta. ¿Qué estaba haciendo alguien ahí dentro? ¿Un limpiador? No, los de la limpieza venían los viernes. ¿Un ladrón? ¿Por qué no se llevaba los ordenadores? Retrocedí sigilosamente hasta mi cubículo, recogí mis cosas con manos temblorosas y me fui de allí, sintiendo una docena de ojos imaginarios clavados en mi espalda. Esa noche no activé la alarma. Al día siguiente, todo parecía normal. El despacho de Arismendi estaba cerrado. Él llegó a su hora, con su traje impecable y su sonrisa fatigada. Me preguntó si había terminado el informe. Le dije que casi. No mencioné lo de la noche anterior. ¿Qué iba a decir? Oiga, jefe, merodea usted por su oficina a las 2 de la madrugada, sonaba a locura. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada y había echado raíces profundas y venenosas. Ya no podía concentrarme. Cada noche era una tortura. Me sentaba en mi silla, tenso como un arco, esperando el sonido, y el sonido siempre llegaba. A veces más tarde, a veces más temprano. Siempre ese she, 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 de algo siendo arrastrado por el suelo. Y a veces, muy de vez en cuando, un sonido nuevo, un golpe sordo, blando como un saco de arena cayendo al suelo. Decidí que tenía que saberlo. Tenía que verlo. La incertidumbre era peor que el miedo. Sabía que en el techo, justo encima de la mesa de Arismendi, había una cámara de seguridad. Era una cámara vieja, con un pequeño LED rojo que indicaba si estaba grabando. Siempre asumí que era un adorno, algo para disuadir a los empleados de husmear. Pero una tarde, antes de que Arismendi se fuera, le pregunté, tratando de sonar casual. Oye, jefe, ¿esas cámaras funcionan de verdad? Él me miró, y por una fracción de segundo, vi algo fugaz en sus ojos grises. ¿Alarma? ¿Advertencia? Por supuesto que funcionan, Daniel. Grabación 24/7. Seguridad es lo primero. Su sonrisa fue un poco más tensa de lo normal. ¿Por qué lo preguntas? Nada, solo curiosidad, por si algún día me dejo el móvil. Ah. No te preocupes, está todo vigilado. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado mecánica. Esa misma noche, después de que se fuera, me dirigí directamente a la sala de servidores, un armario pequeño y lleno de polvo al final del pasillo. Sabía que ahí estaba el router principal y, con suerte, el sistema de grabación. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, el calor era sofocante y el zumbido de los ventiladores era ensordecedor. Entre montañas de cables y equipos polvorientos, encontré un viejo ordenador de sobremesa con una pantalla pequeña. Estaba encendido. En la pantalla, una interfaz gris y espartana mostraba 4 cuadrados en blanco y negro, cada uno con la vista de una zona de la oficina. Uno de ellos era el despacho de Arismendi. Mi corazón aceleró el ritmo. Busqué a tientas el ratón y lo moví. La interfaz respondió con lentitud. Había un menú desplegable que decía archivos de grabación. Hice clic. Me pidió una contraseña. Mierda. Probé con las obvias password, admin, 1234, sinergia. Nada. Me apoyé contra la pared frustrado, el calor me hacía sudar, miré la pantalla. La vista estática del despacho de Arismendi era inquietante, su silla vacía, la mesa ordenada. De repente, la imagen parpadeó. Por un instante, se vio granulada, llena de nieve, luego volvió a la normalidad. Pero en ese parpadeo, juré haber visto algo, una sombra, algo moviéndose en un rincón. Me acerqué a la pantalla. Nada, solo la quietud en blanco y negro. Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo. Arismendi era obsesivo con la puntualidad y los números redondos. Su clave del seguro social para acceder a la intranet era su año de nacimiento seguido del mes. 196.805. Lo había visto teclearlo una vez. Con un hilillo de esperanza,
Tecleé 196.805 en el campo de la contraseña. La interfaz titiló y accedió. Se me secó la boca. Tenía acceso a las grabaciones. Estaban organizadas por fecha y hora. Mi mano temblaba sobre el ratón. Sabía qué noche quería revisar. La primera noche en que oí el sonido con claridad. Retrocedí en el calendario. Encontré el archivo. Era enorme, de varias horas. Puse la reproducción a alta velocidad. La imagen en blanco y negro del despacho avanzaba a cámara rápida. La luz del día se iba. La oficina se vaciaba. Veía a Arismendi entrar y salir a toda prisa. Luego la oscuridad. Durante horas no pasaba nada, solo la silla y la mesa, inmóviles. Estaba a punto de abandonar, pensando que había sido mi imaginación, cuando algo cambió. La puerta de la oficina se abrió. La figura de Arismendi, reconocible por su estatura y su postura, entró en el despacho. Pero no encendió la luz. Se movía con una seguridad extraña en la oscuridad. Iba directo a su mesa. La cámara tenía un ángulo elevado, así que lo veía desde arriba. Se sentó en su silla y se quedó quieto, totalmente quieto, durante minutos. Avancé la reproducción. Seguía ahí, inmóvil como una estatua. ¿Qué demonios estaba haciendo? De repente, se movió. Se levantó y se dirigió a una de las estanterías altas, al fondo del despacho. No era una estantería de libros, sino un mueble de madera con puertas. Lo había visto 1000 veces. Siempre asumí que guardaba archivos viejos. Arismendi abrió las puertas, pero en lugar de carpetas, sacó algo pesado y rectangular, envuelto en lo que parecía un plástico negro o una tela oscura. Lo bajó con cuidado y lo colocó en el suelo, en el centro de la habitación, justo debajo de la cámara. Luego, se arrodilló junto al bulto. Retrocedí la velocidad de reproducción a la normalidad. Quería ver cada detalle, cada movimiento. Lo que sucedió a continuación me heló la sangre. Arismendi desenvolvió el bulto. No era plástico, era una lona negra y gruesa. Y lo que había dentro no eran papeles. Era un cuerpo, el cuerpo de una mujer, joven, pálida, inerte. No podía ver su rostro con claridad desde el ángulo de la cámara, pero veía el largo cabello oscuro desparramado en el suelo. Sentí un vértigo terrible. El mundo se contrajo a ese pequeño cuadro en blanco y negro. Esto no podía estar pasando. Era una película, una broma de mal gusto. Pero era real. Cada detalle era hiperreal, grabado con la crueldad impersonal de una lente de seguridad. Arismendi se movía con una meticulosidad aterradora. De una bolsa que había junto a la estantería, sacó varios objetos que brillaban débilmente bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Herramientas, pinzas, escalpelos, una sierra pequeña. Las colocó en orden junto al cuerpo, como un cirujano preparándose para una operación. No había prisa en sus movimientos. Había una reverencia, una ceremonia obscena. Luego, comenzó. No voy a describir lo que hizo. Las palabras no pueden captar la frialdad, la precisión industrial de sus actos. No era un crimen pasional. No era un arrebato de locura. Era un proceso, un trabajo. El que yo había oído era el sonido de la lona siendo arrastrada, o quizás de sus rodillas moviéndose sobre el suelo. Los golpes sordos, prefiero no pensarlo. Lo observé, paralizado, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Mi estómago se revolvió. El olor a café quemado y polvo de la sala de servidores se mezcló con el recuerdo del olor ácido y metálico que había percibido aquella noche. Ahora lo identificaba. Era el olor de la muerte, de la carnicería. Arismendi trabajó durante lo que pareció una eternidad. Luego, meticulosamente limpió todo. Enrolló los restos en la lona. Limpió el suelo con trapos y un líquido de una botella que sacó de su bolsa. No quedó ni una mancha. Recogió sus herramientas. Volvió a guardar el bulto, ahora más pequeño y de una forma diferente, en la estantería secreta.
cerró las puertas, se levantó, se ajustó la corbata inexistente y salió del despacho con la misma calma con la que había entrado. La grabación seguía corriendo, mostrando la habitación vacía, impecable, como si nada hubiera pasado. Apagué el monitor de un golpe. Me desplomé contra la pared, jadeando. El sudor frío me empapaba la camisa, temblaba incontrolablemente. Mi jefe es un monstruo. Las palabras resonaban en mi cabeza, vacías de significado, solo sonidos aterradores. Él me dejaba aquí solo, noche tras noche, mientras hacía eso. ¿Era yo su cómplice involuntario, su coartada, o este era yo, la próxima pieza de su colección? El mundo que conocía se había desmoronado. La oficina, mi trabajo, la sonrisa cansada de Arismendi, todo era una fachada. Una mentira elaborada para ocultar la podredumbre que latía en el corazón de aquel lugar. Y yo estaba atrapado en medio de ella. Miré hacia la puerta de la sala de servidores. El pasillo estaba oscuro y en silencio. Pero ahora ese silencio estaba cargado de una intención maligna. Cada sombra era una amenaza. Cada crujido del edificio era un paso acercándose. Sabía que no podía salir corriendo. No podía delatarme. Arismendi era metódico, inteligente. Si sospechaba que lo sabía, yo sería el siguiente en desaparecer en esa estantería. Tenía que actuar con normalidad. Tengo que seguir aquí, fingiendo, mientras mi mente grita. Tengo que terminar mi maldito informe. Tengo que sonreír cuando me pregunte si todo está en orden. Pero ahora, cuando escucho sus pasos acercarse a mi espalda, ya no siento fastidio, siento puro terror, porque sé lo que esas manos son capaces de hacer, y sé que esta oficina de noche no está vacía, nunca lo estuvo. Y lo peor, lo que realmente me está matando por dentro, es la pregunta que se repite en mi cabeza una y otra vez. Una pregunta que sé que nunca tendré el valor de responder, pero que define cada segundo que paso en este infierno. ¿Cuántos bultos más caben en esa estantería? Tuve que apoyar las manos en las rodillas para no caerme. La boca se me llenó de un sabor a bilis y metal. Tragué saliva una y otra vez, pero el sabor no se iba. Era como si hubiera inhalado el polvo de lo que había visto, como si las partículas de aquella pesadilla en blanco y negro se hubieran adherido a mi garganta. Desde la sala de servidores, el zumbido de los ventiladores ya no sonaba a tecnología, sonaba a enjambre, a algo vivo y enfurecido encerrado en esas cajas de metal. El calor era sofocante, pero yo tenía frío, un frío que nacía en la médula y se expandía hasta hacer temblar mis dientes. Mis manos, apoyadas en los muslos, vibraban con un temblor incontrolable. Miré hacia la puerta entreabierta. La oscuridad del pasillo ya no era ausencia de luz, era una sustancia, espesa, viscosa, podía sentir su peso. No podía quedarme ahí, él podía volver, y si nunca se había ido, la idea me golpeó como un puño en el estómago. ¿Y si todo era un juego? ¿Y si me había dejado encontrar la grabación? ¿Y si en este mismo momento me estaba observando desde otra pantalla, sonriendo con esa sonrisa de tiburón cansado, esperando a ver qué hacía su ratoncito aterrorizado? Tenía que moverme, tenía que salir de ese armario asfixiante, pero mis piernas no respondían, estaban hechas de gelatina. Cerré los ojos, forcé una inhalación profunda. El aire olía a polvo recalentado y a mi propio miedo, un olor agrio y animal. Actúa normal, tienes que actuar normal. Era el único pensamiento coherente en el caos de mi mente. Con un esfuerzo sobrehumano, me enderecé. Toqué la pantalla del ordenador, ahora fría y negra. Tenía que borrar mi rastro. Encendí el monitor de nuevo. La interfaz gris volvió a aparecer. Con dedos torpes, temblorosos, cerré la ventana de las grabaciones. Volví al menú principal. No sabía si el sistema guardaba un registro de los accesos. No podía arriesgarme. Busqué febrilmente una opción de borrar historial o cerrar sesión. No había nada. Simplemente cerré la ventana del navegador
que alojaba la interfaz. La pantalla volvió a mostrar el escritorio genérico, con sus iconos de sistema. Miré a mi alrededor. ¿Había tocado algo? ¿Dejado alguna huella? La habitación estaba tan sucia y desordenada que un poco más de polvo no se notaría. Me limpié las manos sudorosas en los pantalones. Salí de la sala de servidores, cerré la puerta con un cuidado exagerado, asegurándome de que no hiciera ruido. El clic del pestillo sonó como un disparo en el silencio absoluto del pasillo. Quedé paralizado, escuchando nada. Solo el latido de mi sangre en los oídos. Avancé por el pasillo, pegado a la pared, como un fantasma. Cada sombra me hacía saltar. La figura de un extinguidor me pareció un hombre agazapado. El cable de un teléfono en el suelo fue una serpiente lista para enredarse en mis tobillos. Llegué a mi cubículo. Mi silla giraba lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Me acerqué y la toqué. Estaba fría. Mi ordenador seguía apagado, la pantalla negra reflejaba mi propia cara, pálida y demacrada, con los ojos como platos. Me senté. Las manos se me fueron automáticamente al teclado. Un gesto mecánico, miles de veces repetido. Pero ahora mis dedos no encontraban las teclas. Miraba el teclado como si fuera un objeto alienígena. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? El informe. Cerrar el informe trimestral. La idea era tan absurda, tan grotescamente trivial comparada con lo que acababa de ver, que casi solté una risa histérica. La contuve y salió como un gemido ahogado. Encendí el ordenador. La luz azul del arranque iluminó mis manos temblorosas sobre el teclado. Mientras esperaba, no podía evitar mirar hacia el pasillo que conducía al despacho de Arismendi. La puerta estaba cerrada, blanca, impasible, pero ya no era una puerta. Era la boca de una tumba, y detrás de ella, en la oscuridad de esa estantería, estaba eso, la mujer, lo que quedaba de ella. El olor. De repente, lo olí con una claridad espantosa. Ese olor ácido, a vinagre y fruta podrida. No era de la limpieza, era el olor de la descomposición. Él debía de usar productos químicos para enmascararlo, pero el olor base, el olor de la muerte, se filtraba, y yo lo había estado respirando todas las noches. Lo había atribuido al edificio viejo, a la basura del callejón. Idiota, ciego. Mi ordenador terminó de cargar. El escritorio apareció con la hoja de cálculo del informe abierta. Los números y las gráficas bailaban frente a mis ojos sin significado. ¿Cómo podía concentrarme en márgenes de beneficio y proyecciones de ventas cuando sabía que a 20 metros de mí había un hombre que despiezaba cuerpos como si fueran piezas de un mecanismo? La normalidad era la máscara más aterradora de todas. Oí un ruido. Me quedé rígido. Era un sonido leve, pero distinto. No era el crujido del techo ni el zumbido de los fluorescentes. Era un clic metálico. Procedía de la entrada principal. Él volvía. El pánico me inundó. Un pánico ciego y primitivo. Miré el reloj en la pantalla. Las 2:17 de la madrugada. ¿Por qué volvía a esta hora? ¿Me había visto? Sabía que lo sabía. Mi mente se llenó de imágenes de la grabación. Las herramientas, la sangre negra como el aceite en la filmación en blanco y negro, la meticulosidad de sus movimientos. Los pasos empezaron a acercarse por el pasillo principal. Suaves, amortiguados por la moqueta. Shh, shh, el mismo sonido. Pero ahora no era un misterio. Era una amenaza tangible. Cada paso acortaba la distancia entre nosotros, entre yo y la estantería. No podía quedarme sentado. Parecería demasiado sospechoso, trabajando tranquilamente a esta hora, pero tampoco podía huir. No había otra salida. La única ventana daba a un callejón a 3 pisos de altura. Tomé una decisión desesperada. Apoyé la cabeza en el teclado, cerré los ojos y fingí haberme quedado dormido. Era lo único que se me ocurría. Una excusa patética, pero era algo. La postura era incómoda. Las teclas me clavaban en la frente. Contuve la respiración, forzándome a permanecer inmóvil.
Los pasos se detuvieron justo a la entrada de mi cubículo. Sentí su presencia antes de verla. Una densa sombra que caía sobre mí. Podía olerlo, la colonia barata, intensa, tratando de ahogar otro olor que ahora yo reconocía perfectamente, el tenue, pero persistente, aroma a lejía y a carne cruda. Llevaba el olor de su taller de carnicero impregnado en la ropa, en las manos. Permanecí quieto, fingiendo un sueño profundo. Cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión, listo para saltar. ¿Me estaría observando? ¿Estaría sonriendo? ¿Evaluando? El silencio se prolongó durante una eternidad, solo el sonido de mi propia sangre bombeando en mis oídos. Luego oí su voz, un susurro suave, casi paternal, que me erizó la piel. Daniel. No fue un grito, no fue una orden, fue una comprobación, un susurro para ver si estaba realmente dormido. No me moví, ni un músculo. Forcé mis párpados a permanecer cerrados, aunque sentía un impulso irrefrenable de abrirlos y ver qué expresión tenía su rostro. Pobrecillo, te has quedado frito. Sus palabras eran empalagosas, falsas. Sentí el leve roce de su traje contra la pared del cubículo al inclinarse. ¿Qué estaba haciendo? ¿Mirándome? ¿Acercándose? Imaginé una de sus manos, esas manos que horas antes habían manipulado instrumentos de cirugía con fría precisión, acercándose a mi nuca. Un sudor frío me recorrió la espalda. El trabajo puede esperar. Su voz sonaba más cerca. Justo detrás de mí, podía sentir el calor de su aliento en mi oreja. Olía a café y a menta, una máscara para el olor a muerte. Oí un leve crujido. Era su rodilla doblando. Se estaba arrodillando junto a mí. La imagen de la grabación, de él arrodillado junto al cuerpo de la mujer, me asaltó con una nitidez vomitiva. Iba a hacer lo mismo conmigo. Aquí, ahora, mi corazón martilleaba contra el cajón de la mesa. Estaba seguro de que él podía oírlo. Tan dedicado. Su mano se posó en mi hombro. Fue como si me hubiera aplicado una descarga eléctrica. Un escalofrío violento me recorrió de la cabeza a los pies. Fingir que dormía ya no era una opción. El contacto era real, físico, invasivo. Su mano era pesada. A través de la tela de mi camisa, sentí la presión de sus dedos. No era un gesto cariñoso, era un gesto de posesión, de evaluación. Aguanté la respiración, rezando por que se fuera. La mano apretó ligeramente, como midiendo la carne y el hueso bajo mi camisa. Luego, se retiró. Oí el roce de la tela al levantarse. Sus pasos se alejaron. Sss, 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 sss. Esta vez, no se dirigieron hacia la salida. Se dirigieron, sin ninguna duda, hacia su despacho. Esperé hasta que los pasos se desvanecieron en la distancia. Luego, abrí un ojo, apenas 1 milímetro, para asegurarme de que se había ido. El pasillo estaba vacío, la puerta de su despacho estaba cerrada. Me incorporé lentamente, con la columna vertebral convertida en un bloque de hielo. Me tosé el hombro donde su mano había estado. La zona me ardía, como si me hubiera dejado una marca. Me levanté, tambaleándome. No podía pasar otra noche ahí, no podía arriesgarme a que volviera. Miré mi mesa. Tenía que llevarme algo, una prueba, lo que fuera, pero el qué. No podía irrumpir en su despacho y robar lo que fuera que guardaba allí. Era una sentencia de muerte. Entonces lo vi. En el cubículo de al lado, el que yo usaba para tener más luz, había una memoria USB pequeña, roja, clavada en el puerto frontal de la torre. Era de la chica de marketing, Sonia. Seguro que se le había olvidado. Una idea temeraria y probablemente estúpida cruzó mi mente. Me acerqué a su ordenador y lo encendí. Mientras arrancaba, con el oído puesto en el pasillo por si volvía a oír pasos, saqué mi propio llavero. Tenía una navaja multiusos pequeña, de las que llevan tijeras y un cóter. Con manos febriles, desplegué el cóter. Luego, me arrodillé frente a la torre del ordenador de Sonia y con mucho cuidado, corté un trozo de la moqueta gris,
justo en la esquina más oculta, detrás de la torre. La moqueta era vieja y estaba sucia. En la base, donde se unía al suelo, había una acumulación de polvo, pelos, migas y manchas, pequeñas manchas oscuras, casi negras, que en la penumbra parecían simple suciedad. Pero yo ya no creía en las coincidencias. Eran manchas de café o de algo más. Corté un cuadrado de unos 5 centímetros, con la capa de suciedad adherida. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. No era una prueba concluyente, lo sabía. Pero era algo físico que salía de aquel lugar. Luego, en el ordenador de Sonia, que ya estaba encendido, copié los archivos de la memoria USB a una carpeta temporal. No me importaba su contenido. Solo quería que la memoria pareciera que se había usado recientemente. Saqué la memoria USB roja y con el cúter le hice un pequeño rasguño en un lateral, lo suficiente para que fuera identificable. La guardé en el mismo bolsillo que el trozo de moqueta. Era un plan ridículo, pero necesitaba un pretexto por si me pillaban saliendo. Cerré todo. Apagué el ordenador de Sonia y volví a mi puesto. Recogí mis cosas, con movimientos lentos, deliberados, como si simplemente hubiera terminado mi turno. Mi chaqueta pesaba 1 tonelada con el pequeño pero macabro botín en su interior. Caminé hacia la salida, sintiendo cada paso como si la moqueta fuera arenas movedizas, tratando de tragarme. Al pasar frente al despacho de Arismendi, me detuve sin querer. La puerta estaba cerrada, pero desde abajo, por el pequeño espacio entre la puerta y el suelo, salía una fina línea de luz, y de dentro, muy débilmente, llegaba un nuevo sonido. No era el shh de antes, era un sonido mecánico constante, un zumbido bajo y vibrante, como el de una sierra eléctrica pequeña, o tal vez una amoladora, o un taladro. Apreté el paso. Llegué al panel de la alarma, junto a la puerta principal. Mis dedos, entumecidos por el pánico, teclearon la contraseña, 196.805 Bo. El año y mes de nacimiento de un monstruo. La luz verde parpadeó. Sistema desarmado. Abrí la puerta y salí al rellano del ascensor. El aire del pasillo, aunque viciado, me pareció puro comparado con el de la oficina. Presioné el botón para bajar una y otra vez, como un loco. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, me colé dentro y presioné el botón de la planta baja hasta que mis uñas quedaron blancas de la presión. Mientras el ascensor descendía, me apoyé contra la pared fría de metal, jadeando. Me miré en el espejo del techo. Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre. Parecía un hombre que acababa de escapar de su propia tumba. Y en cierto modo, era así. Pero la fuga era solo física. Mentalmente, sabía que nunca saldría de allí, que aquellas imágenes en blanco y negro se quedarían conmigo para siempre, y que mañana, a las 9 en punto, tendría que volver, tendría que sonreír, tendría que llamarle señor Arismendi, y tendría que sentarme a 20 metros de su estantería de horrores, preguntándome si el trozo de moqueta manchada que llevaba en el bolsillo sería mi salvación o mi sentencia de muerte. Recuerdo la calle. La humedad de la madrugada se me clavó en los pulmones como agujas de hielo. Cada farola proyectaba un círculo de luz anaranjada que parecía una trampa. Caminé rápido, sin rumbo, girando esquinas al azar, con la espalda contraída, esperando en cada momento oír sus pasos detrás de mí. Shh. Llevaba el sonido grabado en los oídos. Llevaba su mano en el hombro, una quemadura fantasma. Llegué a mi apartamento, un estudio pequeño en un edificio viejo. Al cerrar la puerta tras de mí, eché el cerrojo y apoyé la espalda contra la madera, deslizándome hasta el suelo. El silencio aquí era distinto. No era el silencio vivo y amenazante de la oficina. Era un silencio vacío, roto solo por el pitido de ansiedad en mis oídos.
La oscuridad de mi habitación me pareció de repente llena de esquinas desde donde algo podía observarme. No encendí la luz. Me arrastré hasta la cama y me quedé sentado en el borde, mirando la tenue claridad que entraba por la ventana. Saqué del bolsillo la memoria USB roja y el trozo de moqueta. Los dejé sobre la mesilla de noche. Ese pequeño cuadrado de tejido gris, sucio y manchado, parecía irradiar maldad. Era la prueba tangible de que no había sido un sueño, de que todo era real. ¿Qué hacía con eso? ¿Llamar a la policía? Y les decía que, hola, mi jefe guarda cadáveres en una estantería. Aquí tienen un trozo de alfombra sucia. Se reirían de mí, o peor, harían una llamada, y Arismendi lo sabría antes de que colgara el teléfono. Él tenía contactos, siempre alardeaba de sus conexiones con gente importante. La policía estaba llena de gente importante. Me quité la chaqueta y la camisa. Me miré el hombro en el reflejo de la ventana. Busqué una marca, un moretón, cualquier cosa. No había nada. Solo la piel pálida. Pero la sensación de su mano seguía ahí, como una grasa invisible. Me froté con fuerza, hasta que la piel se enrojeció y ardió. No servía de nada. La suciedad no salía. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la grabación, la lona negra, los instrumentos brillando, la palidez cadavérica de esa piel en blanco y negro, y su rostro, el rostro de Arismendi. No era el rostro de un psicópata enajenado, era el rostro de un hombre concentrado en su trabajo, sereno, casi aburrido. Eso era lo más aterrador, la normalidad con la que llevaba a cabo la atrocidad. A las 6 de la mañana, aún sentado en la cama, supe lo que tenía que hacer. No podía faltar al trabajo. Sería una confesión de culpabilidad, una señal de que sabía algo. Tenía que volver, tenía que actuar como si la noche anterior hubiera sido una más, como si me hubiera quedado dormido sobre el teclado por puro agotamiento, no por el pánico paralizante que me había invadido. Me duché con agua hirviendo, tratando de lavar el olor a oficina, a polvo y a miedo. Me vestí con ropa limpia. La corbata me apretaba la garganta. Al mirarme en el espejo del baño, vi a un extraño. Tenía los ojos hundidos, la mirada vacía. Intenté sonreír. Fue una mueca grotesca, una contracción de músculos sin alma. Tienes que hacerlo mejor, me dije. Tienes que ser convincente. El viaje en metro fue una pesadilla de sudor y miradas furtivas. Cada persona que se me acercaba me parecía un emisario de Arismendi. Un hombre con un traje barato, leyendo el periódico, estaba observándome. Una mujer que tosía, ¿era una señal? La paranoia era un veneno que se expandía por mi sistema nervioso. Llegué a la oficina a las 8:55, 5 minutos antes de lo habitual. Un acto de normalidad calculado. El ambiente era el de siempre. El murmullo de las conversaciones, el olor a café recién hecho, la luz del sol entrando por las ventanas. La oficina de día era una mentira perfecta, un escenario montado para ocultar lo que sucedía entre bambalinas. Caminé hasta mi cubículo, sintiendo las miradas de mis compañeros. Me miraban distinto, o era mi imaginación. Sonia, la del cubículo de al lado, estaba ya en su puesto. Oye, Daniel, ¿no habrás visto mi USB? La roja. Creo que la dejé ayer. La sangre se heló en mis venas. La tenía en el bolsillo de la chaqueta que llevaba puesta. Sentí el pequeño objeto plástico como si fuera un carbón al rojo vivo. No la he visto, mentí, desviando la mirada. La buscaré por mi zona. Vale, gracias. Es que tengo ahí unas presentaciones importantes. Asintió con una sonrisa y se giró. Yo me dejé caer en mi silla, el corazón embistiendo contra mis costillas. Un error. Ya había cometido un error. Si encontraba la USB y se la devolvía, notaría el rasguño, se preguntaría por qué estaba en mi poder. A las 9:05 en punto, oí sus pasos, firmes, seguros, no el shh arrastrado de la noche, sino el taconeo claro de unos zapatos caros sobre el suelo de linóleo de la entrada.
Arismendi entró en la oficina. Llevaba un traje azul marino impecable. Saludó con un gesto general. Buenos días a todos. Su voz era clara, jovial, la voz de un líder. Caminó directo hacia su despacho, pero se detuvo como siempre en mi cubículo. Sentí su sombra antes de verlo. Una oleada de frío me recorrió la espalda. Daniel, buenos días. Me forcé a levantar la cabeza, a encontrar sus ojos grises. Sonreí. Fue el acto más difícil de mi vida. Buenos días, señor Arismendi. Se quedó mirándome. Sus ojos no sonreían. Recorrían mi rostro, como escaneándolo en busca de grietas. Anoche te dejé profundamente dormido, dijo, y su tono era ligero, casi de broma. No quise despertarte. Parecías que lo necesitabas. Sí. Lo siento. El informe me agotó, respondí, desviando la mirada hacia mi pantalla. Pero está casi listo. Bien, no hay prisa. Hizo una pausa. Larga, demasiado larga. Oye, una cosa rara. Anoche, después de salir, recordé que me había dejado unos documentos importantes. Volví sobre las 2:30. La alarma estaba desactivada. El mundo se detuvo. El ruido de la oficina se desvaneció. Solo existíamos él y yo, en un vacío silencioso. Sí, logré articular. Mi voz sonó estridente. Sí, me extrañó. Pensé que quizás te habías ido y se te había olvidado activarla. Pero ahí estabas, dormidito. Sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Así que la activé yo al irme, por seguridad. Mentía. O lo hacía. ¿Había activado él la alarma, o era una trampa para ver mi reacción? Mi mente era un torbellino. Había salido yo sin activarla. En mi estado de pánico, era posible, totalmente posible. Pero si él había activado la alarma al irse, entonces no había vuelto a entrar. La luz bajo su puerta, el zumbido, podría haber sido mi imaginación, alimentada por el terror. La duda era un arma más efectiva que la certeza. Me la clavó en el cerebro y la retorció. Ah, sí, debe de habérseme olvidado, balbuceé. Lo siento, no volverá a pasar. No te preocupes, Daniel. Todos tenemos lapsus. Su sonrisa se ensanchó. Era la sonrisa de un gato que juega con un ratón herido. Lo importante es que descansaras. Asintió y continuó su camino hacia su despacho. Lo vi abrir la puerta con su llave, entrar y cerrar tras de sí. La puerta blanca e impasible. Me quedé temblando. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Era todo una elaborada tortura psicológica? ¿O de verdad había imaginado lo de la noche anterior? El estrés, la falta de sueño, había podido conmigo. La grabación era real, la había visto. Pero, ¿y si él sabía que la había visto? ¿Y si esa era la razón de este juego? El resto de la mañana fue una niebla. Trabajé como un autómata. Cada vez que la puerta del despacho de Arismendi se abría, me ponía en tensión, pero solo salía para ir a la cafetera o para hablar con otro empleado. Su comportamiento era perfectamente normal. Al mediodía, no pude soportarlo más. Tenía que salir de allí. Le dije a Sonia que me sentía indispuesto y que me iba a casa. Ella me miró con preocupación. Tienes mala cara, Daniel. Descansa. Asentí y me dirigí a la salida. Al pasar frente al despacho de Arismendi, la puerta estaba abierta. Él estaba al teléfono, de espaldas a mí, pero en la estantería de madera, la que yo sabía que era falsa, había algo nuevo. Un pequeño jarrón con una orquídea blanca, elegante, puro, una burla sangrienta colocada sobre un osario. Bajé a la calle y caminé sin dirección. No podía ir a mi casa. Era lo primero que buscaría si me seguía. Entré en una biblioteca pública, en una sala de ordenadores. Me senté en un terminal alejado y conecté la memoria USB roja. No había nada relevante, solo presentaciones de marketing, documentos de Word, nada que me ayudara. Entonces, recordé algo. La interfaz de las cámaras era accesible desde fuera, a través de una IP específica y un puerto que había visto anotado en un post-it pegado al monitor de la sala de servidores.
2.168.1.15, 2.8080. Lo había leído sin prestar atención. Con manos temblorosas, abrí un navegador y tecleé la dirección. Apareció una ventana de login, probé la contraseña. 196.805. Funcionó. Tenía acceso remoto a las cámaras de la oficina. Mi pulso se aceleró. Podía vigilarlo. Podía ver qué hacía cuando creía que nadie lo miraba. Era un riesgo enorme. Si detectaban el acceso, sería fácil rastrearlo hasta mí. Pero era la única ventaja que tenía. En la pantalla, 4 ventanas mostraban la oficina en tiempo real. La mayoría de los empleados estaban en la zona de comedor. Mi cubículo estaba vacío, y la cuarta ventana, el despacho de Arismendi. Él estaba sentado a su mesa, trabajando en su ordenador. Todo parecía normal. De repente se levantó, se acercó a la estantería de madera, mi corazón se detuvo. ¿Iba a abrirla? No, pasó de largo y tomó un libro de la estantería de arriba. Lo hojeó distraídamente y volvió a su sitio. Pero entonces hizo algo extraño. Mientras se sentaba, su mano pasó por debajo del borde de la mesa. Un movimiento rápido, casi imperceptible. Y en la pantalla de la cámara, la imagen del despacho parpadeó. Por una fracción de segundo, se volvió granulada, llena de interferencias. Luego, volvió a la normalidad. No era mi imaginación. No era un fallo del sistema. Él tenía un interruptor, un inhibidor o algo que interfería con la cámara. ¿Cuántas veces había hecho eso antes? ¿Cuántos de sus actos habían quedado ocultos tras ese parpadeo? Me quedé mirando la pantalla, la boca seca. El juego continuaba, pero ahora yo también tenía un movimiento muy pequeño, muy peligroso. Podía verlo, y él no lo sabía. O quizás sí. Quizás todo esto, la duda, el acceso remoto, la orquídea en la estantería, fuera parte del juego, su juego, y yo no era más que una pieza, moviéndome sobre el tablero hacia una jugada que ya estaba decidida. Cerré la sesión, borré el historial del navegador y salí de la biblioteca. La ciudad bullía a mi alrededor, ajena. Llevaba un infierno en el bolsillo y otro en la cabeza. Y sabía, con una certeza absoluta, que esta noche tendría que volver a la oficina, porque huir no era una opción, porque ahora tenía que saber, tenía que verlo cara a cara, en su territorio, en la oscuridad. El turno de noche ya no era un castigo, era una cita, y solo uno de nosotros saldría vivo de ella. Esa última noche, volví a la oficina con el trozo de moqueta y la memoria USB en el bolsillo. Era mi talismán envenenado. Sabía que era inútil, pero necesitaba tener algo tangible que demostrara que no estaba loco. Arismendi se despidió de mí con su sonrisa habitual. No te quedes demasiado tarde, Daniel. Esta vez sus palabras sonaron a invitación. En cuanto se fue, no fui a mi escritorio. Fui directo a la sala de servidores. Abrí la interfaz de las cámaras. Quería verlo entrar. Quería ver su ritual con mis propios ojos, en tiempo real, sin el filtro de una grabación. Me senté en el suelo polvoriento, con la espalda contra la pared caliente de los servidores, y observé la pantalla. A las 2:04 de la madrugada, la puerta principal se abrió. Él entró. No se movió con sigilo. Caminó con la confianza de un propietario. Se dirigió a su despacho, abrió la puerta con llave y entró. Encendió la luz. Eso me sorprendió. Siempre pensé que trabajaba en la oscuridad. Pero no, la luz de su lámpara de mesa bañaba la estancia en un cálido resplandor amarillo. Y entonces, en lugar de ir a la estantería secreta, se sentó, encendió su ordenador y empezó a trabajar. Lo observé durante una hora. Tecleaba, revisaba gráficos, hacía llamadas por el manos libres a números internacionales, hablando de fusiones y adquisiciones en un perfecto inglés. Era el ejecutivo ejemplar. El hombre que no dormía por su compañía.
Me invadió una duda terrible. ¿Lo había imaginado todo? ¿El estrés me había jugado una mala pasada? ¿La grabación que vi podría haber sido manipulada? ¿Un montaje para qué? No tenía sentido. Fue entonces cuando, en la pantalla, lo vi levantar la cabeza y mirar directamente a la cámara. No era una mirada casual, era una mirada intencionada, sostenida, y sonrió, una sonrisa pequeña, casi compasiva. Luego, deslizó la mano por debajo de la mesa. La imagen parpadeó y se llenó de nieve. Maldije en voz baja. El maldito interruptor. Esperé. Los segundos se hicieron eternos. La imagen volvió. Todo estaba igual. Él seguía sentado, tecleando, pero algo era distinto. En el borde inferior de la pantalla, en el suelo junto a su mesa, había un pequeño objeto que no estaba antes, algo rojo, un punto de color vibrante contra la moqueta gris. Acerqué mi cara a la pantalla. Era la memoria USB. La memoria USB roja de Sonia. La que yo había robado, la que debería estar en mi bolsillo. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta. Vacío. El corazón se me hundió en el estómago. No era posible. La había tenido conmigo todo el tiempo. A menos que me la hubiera sacado sin darme cuenta. O a menos que alguien me la hubiera sacado. Oí un ruido detrás de mí. Un leve clic. Me di la vuelta. La puerta de la sala de servidores, que había dejado entreabierta, ahora estaba cerrada. No había cerrojo por dentro, solo por fuera. Me levanté de un salto y empujé la puerta. No cedió, estaba encerrado. El calor de la pequeña habitación se volvió sofocante de inmediato. El zumbido de los ventiladores era ahora el rugido de una bestia enjaulada. Corrí a la pantalla. Arismendi ya no estaba en su despacho. La habitación estaba vacía. Empecé a golpear la puerta, a gritar. Pero la sala era un búnker de sonido. Nadie fuera podría oírme. La oficina estaba vacía. La ciudad dormía. De repente, la pantalla del ordenador de la sala de servidores se apagó. Todas las luces de los equipos se apagaron. El zumbido cesó de golpe, y en el silencio absoluto, repentino y total, oí el sonido. ¡Shh! ¡Shh! No venía de lejos, venía de justo al otro lado de la puerta. Se detuvo, y entonces oí su voz. No a través de la puerta, venía de un pequeño altavoz de red que había en la pared, sobre los servidores, una voz calmada, serena. Daniel, dijo Arismendi, siempre tan curioso. Golpeé la puerta con más fuerza. Déjeme salir. Pronto, respondió. Solo quería aclarar algunas cosas. Verás, la cámara de mi despacho tiene un sistema de grabación dual, una para la seguridad de la empresa y otra, personal, más detallada. En la pantalla negra del ordenador, de repente, apareció una imagen. Era yo. Yo, hace unas noches, accediendo a los archivos de seguridad. Se me veía claro, con el rostro pálido iluminado por el monitor, los ojos desorbitados. Vi cuando encontraste las grabaciones, continuó su voz. Fue interesante observar tu proceso, el miedo, la negación, la decisión de robarme algo. Una pausa. La memoria USB fue un toque dramático. Lo admito, fácil de colocar en tu bolsillo cuando pasaste junto a mí esta mañana, fingiendo tu malestar. Usted es un monstruo, grité, desesperado. Monstruo es una palabra muy cargada, Daniel. Yo solo soy un resolutor de problemas. La empresa tiene problemas, problemas que requieren discreción. Y a veces esos problemas tienen forma humana. Su voz era pedagógica, como si explicara un concepto complejo a un alumno lento. Tú te has convertido en un problema, Daniel. Un problema de seguridad, de confidencialidad. Shh, shh, shh. ¿Qué es? El sonido empezó de nuevo, más cerca. Era el roce de algo metálico contra la puerta. ¿Sabe qué es lo más irónico, Daniel?, dijo, y casi podía oír la sonrisa en su voz.
El informe trimestral, el que tanto te costó cerrar. Los números no cuadraban. Había una desviación importante de fondos, una malversación bastante ingeniosa, la verdad. Dejé de golpear la puerta. El aire se me escapó de los pulmones. Sí, dijo, como leyendo mi mente. No era tu trabajo lo que me interesaba de tus noches aquí. Era tu silencio, tu presencia invisible, el chivo expiatorio perfecto, un empleado descontento, con acceso a las cuentas, que trabaja en secreto por las noches y que, acorralado por el descubrimiento de sus fechorías, decide desaparecer. Un final triste, pero creíble. La puerta se abrió de repente. No fue violento, se abrió con suavidad. Arismendi estaba allí, en la penumbra del pasillo. No llevaba herramientas, no llevaba guantes, solo estaba allí, con sus manos vacías, pero en sus ojos ya no había ni cansancio ni cálculo, solo un vacío infinito. Y lo peor era que en ese vacío me reconocí, porque después de tantas noches aquí, algo de esta oficina, de su silencio, se me había pegado. Algo se había roto dentro de mí también. El informe está terminado, Daniel dijo suavemente. Firmado con tu nombre, todo está atado. No intenté correr. No grité. Sabía que era inútil. Miré más allá de su hombro, hacia la oficina vacía. Las sillas giratorias parecían lápidas en la penumbra. El zumbido de los fluorescentes era un cántico fúnebre. La cámara de seguridad, musité, era lo único que se me ocurría decir. Mostrará la verdad. Arismendi sonrió, una sonrisa genuina, por primera vez. Era lo más aterrador que había visto. Oh, Daniel, susurró, dando un paso hacia la sala de servidores, mientras su mano se deslizaba hacia el interruptor de la luz. Las cámaras solo muestran lo que la empresa necesita que muestren. La luz se apagó. Y esta vez, el silencio sí fue absoluto.